La caña de azúcar es una de las plantas más importantes del mundo moderno. Aunque a simple vista parece un cultivo común, detrás de sus tallos largos y fibrosos existe una industria compleja y altamente desarrollada que mueve miles de millones de dólares al año. Con ella se produce no solo azúcar, sino también biocombustibles, energía eléctrica, fertilizantes y productos biodegradables. Su impacto económico, social y energético es tan grande que, en muchos países, la caña de azúcar es uno de los pilares de su desarrollo industrial. Pero el proceso para transformar esta planta en un ingrediente esencial para millones de hogares es mucho más sofisticado de lo que aparenta. En este documental recorreremos paso a paso el viaje completo de la caña de azúcar, desde los campos donde se cultiva hasta los centros industriales donde se convierte en azúcar lista para ser consumida. Un recorrido que mezcla agricultura moderna, ingeniería mecánica, química industrial y una logística de precisión diseñada para trabajar a gran escala. Bienvenidos a Grandes Fábricas. Hoy conoceremos el impresionante proceso detrás de la producción de azúcar. Capítulo 1. Los campos donde nace todo. Los campos de caña de azúcar pueden encontrarse en distintas regiones del mundo, especialmente en zonas de clima cálido y húmedo. Países como Brasil, India, China, Tailandia, México y Australia figuran entre los líderes globales de producción. A primera vista, estos campos pueden parecer solo grandes extensiones verdes que se balancean con el viento, pero detrás de esta aparente simplicidad hay una planificación altamente técnica que define cada etapa del cultivo. Desde la selección del terreno hasta el tipo de suelo, la orientación del sembrado, el riego, la recolección y el tratamiento del residuo. Un cultivo que no nace de semillas. A diferencia de otros cultivos, la caña no se planta por semillas. Se utiliza un método llamado siembra por esquejes, donde se cortan secciones del tallo que contienen yemas capaces de generar nuevas plantas. Cada uno de estos segmentos se coloca cuidadosamente en surcos previamente alineados, asegurando que las yemas queden en la posición correcta para desarrollarse. El proceso requiere precisión, ya que una mala colocación podría afectar el crecimiento. Tecnología en la agricultura. En la agricultura moderna, los productores utilizan drones para monitorear el crecimiento, imágenes satelitales para detectar zonas afectadas, análisis de suelo para controlar niveles de nutrientes, sensores que miden humedad y temperatura, sistemas automatizados de riego. La caña es resistente, pero necesita un cuidado constante. El crecimiento depende de factores ambientales críticos: luz solar, temperatura, humedad y disponibilidad de nutrientes. Durante casi un año, la planta acumula sacarosa en su interior. Cuando el nivel de azúcar alcanza su punto ideal, comienza la etapa más importante del ciclo agrícola: la cosecha. Capítulo 2. La cosecha. Maquinaria a gran escala. Hace décadas la caña se cortaba manualmente. Cientos de trabajadores se encargaban de cortar, seleccionar y apilar los tallos. Era un proceso lento, agotador y muy costoso. Hoy la mecanización ha cambiado completamente la industria. Las cosechadoras modernas realizan en minutos lo que antes tomaba horas. Las cosechadoras, las protagonistas del campo. Las máquinas utilizadas en la cosecha son verdaderas estructuras industriales móviles, equipadas con cuchillas rotatorias de alta velocidad, sistemas de separación de hojas, ventiladores industriales para remover residuos, depósitos internos para almacenar caña picada, brazos articulados que transfieren el material a los camiones. Estas máquinas son capaces de cortar la caña desde la base del tallo con precisión quirúrgica. A medida que avanzan, las cuchillas trabajan en sincronía para cortar y fragmentar la planta en secciones de tamaño uniforme. Una sola cosechadora puede procesar entre 100 y 150 toneladas por hora, dependiendo del terreno y la densidad del campo. Logística en movimiento. Lo más impresionante es que la operación no se detiene. Los camiones se mueven al mismo ritmo que la cosechadora, recibiendo la caña en movimiento para evitar detener la producción. Las partes superiores de la planta y las hojas quedan dispersas por el campo. Este material no se desperdicia, actúa como cobertura que protege el suelo, mantiene la humedad y sirve como fertilizante natural conforme se descompone. Esta capa vegetal permite que el suelo conserve nutrientes y reduzca la erosión. De esta manera, incluso el material descartado cumple un papel importante en la sostenibilidad agrícola. Con la caña ya cosechada, comienza una carrera contra el tiempo: trasladarla a la fábrica antes de que el contenido de azúcar comience a degradarse. Capítulo 3. Logística. Una carrera contra el tiempo.
Una vez cortada, la caña comienza a perder azúcar. Por ello, la logística debe operar con precisión militar. Los camiones siguen rutas planificadas estratégicamente para llegar al ingenio azucarero en el menor tiempo posible. En algunas regiones, las plantas están ubicadas a pocos kilómetros de los campos, pero cuando las distancias son mayores, se utilizan trenes cañeros capaces de transportar miles de toneladas por día. Recepción en la planta. Cuando cada camión llega al ingenio, pasa por un sistema de pesaje digital que registra el volumen exacto de la carga. Ese dato es crucial tanto para el productor como para la fábrica. Posteriormente, se toma una muestra representativa de la caña. En el laboratorio se analizan varios parámetros: contenido de sacarosa, porcentaje de humedad, nivel de impurezas, densidad del jugo, estado del material vegetal. Este análisis permite ajustar los parámetros internos del proceso y calcular cuánta azúcar puede extraerse de esa carga. Después del análisis, la caña se descarga en enormes tolvas que alimentan el sistema de bandas transportadoras. Capítulo 4. Lavado y preparación. Antes de ser procesada, la caña pasa por una etapa crítica: el lavado. Mediante chorros de agua a presión y sistemas de agitación mecánica, se eliminan piedras, arena, tierra y cualquier material que pueda dañar los molinos. Algunas fábricas reciclan parte del agua usada, reduciendo su impacto ambiental. Con la caña limpia, comienza la fase más ruidosa del proceso: la trituración. Capítulo 5. Trituración. El corazón del ingenio. La caña pasa por una maquinaria de cuchillas de alta velocidad que la corta en piezas pequeñas para facilitar su molienda. Luego entra en los molinos de extracción, uno de los equipos más representativos de la industria azucarera. Cada molino está formado por 3 o más rodillos de acero que giran en direcciones opuestas, aplicando una fuerza enorme sobre la caña. El jugo crudo. Al pasar por los rodillos, se obtiene un líquido denso, de color marrón verdoso, llamado jugo crudo de caña. Contiene sacarosa, pero también fibras finas, partículas de tierra y otros residuos. El bagazo, el motor energético del ingenio. La fibra restante tras el prensado, conocida como bagazo, no se desperdicia. Este material representa más del 30% del peso de la caña y es fundamental para la autosuficiencia energética de la planta. El bagazo se transporta hacia calderas industriales donde se utiliza como combustible. Estas calderas generan vapor que alimenta turbinas, produciendo electricidad y energía térmica. Muchas fábricas producen más energía de la que consumen, pudiendo incluso vender el excedente a la red eléctrica nacional. Esta capacidad convierte al ingenio en una planta de cogeneración sostenible. Capítulo 6. Purificación del jugo. El jugo extraído no se puede usar tal cual, contiene impurezas que deben eliminarse. En la primera etapa de purificación se añade cal hidratada, que permite neutralizar la acidez, facilitar la coagulación de impurezas, mejorar la calidad del jugo. Luego, la mezcla se calienta y se transfiere a tanques de sedimentación. Las impurezas se hunden al fondo, formando un lodo denso que posteriormente se usará como fertilizante en los propios campos. El jugo clarificado continúa hacia la siguiente etapa: la evaporación. Capítulo 7. Evaporación. Concentrando la dulzura. La evaporación es una de las fases más técnicas del proceso. Aquí se busca eliminar gran parte del agua del jugo para aumentar la concentración de sacarosa. Esto se logra mediante evaporadores de múltiple efecto, que funcionan conectados entre sí. El vapor generado en el primer recipiente se utiliza para calentar el segundo, y así sucesivamente. Este sistema permite reducir el consumo energético y controlar la temperatura con precisión, evitando que el jugo se caramelice. Al final de la evaporación, el jugo se convierte en un espeso jarabe dorado conocido como miel madre, la base de la cristalización. Capítulo 8. Cristalización. Nacen los cristales. El jarabe concentrado pasa a los tachos de cristalización, enormes recipientes herméticos donde se controla la temperatura, presión y velocidad de agitación. Para iniciar la cristalización, se añaden pequeñas partículas de azúcar puro, llamadas semillas. Estos cristales funcionan como puntos de crecimiento. A medida que la sacarosa se adhiere a las semillas, los cristales comienzan a formarse y aumentar de tamaño lentamente. Esta fase requiere supervisión constante. Una variación mínima en la temperatura o en la velocidad de agitación puede afectar la forma y calidad de los cristales. Cuando la mezcla alcanza la consistencia y tamaño adecuados, se envía a las centrífugas industriales.
Capítulo 9. Centrifugado, secado y clasificación. Las centrífugas giran a altas velocidades, separando la melaza de los cristales. La melaza se utiliza en producción de etanol, fabricación de alcoholes industriales, alimentación de ganado, proyectos de biogás. Los cristales pasan luego por un túnel de secado con aire caliente que reduce la humedad. Después se clasifican por tamaño mediante tamices industriales. Si la fábrica produce azúcar refinada, los cristales se disuelven nuevamente, se filtran y se someten a una segunda cristalización para lograr niveles de pureza cercanos al 99.9%. Capítulo 10. Reutilización y economía circular. La industria azucarera es uno de los mejores ejemplos de economía circular. Bagazo. Se utiliza como combustible o como materia prima para fabricar productos biodegradables como platos, bandejas y envases. Melaza. Se usa para producir etanol, alcohol, alimento animal o biocombustibles. Lodo de clarificación. Vuelve al campo como fertilizante natural. Nada se desperdicia. Cada parte de la planta cumple una función en la cadena industrial. Capítulo 11. Empaque y distribución. Una vez seco y clasificado, el azúcar pasa a líneas automáticas de envasado equipadas con básculas de precisión. Estas máquinas pueden llenar y sellar cientos de bolsas por minuto. Cada paquete recibe un código de trazabilidad que permite rastrearlo desde la fábrica hasta su destino final. Finalmente, las bolsas se agrupan en cajas, se paletizan y se envían a centros de distribución, supermercados, industrias alimentarias y exportadores. Lo que comenzó como un tallo verde en un campo tropical pasa por un proceso complejo hasta convertirse en el ingrediente que millones de personas utilizan a diario. Cierre. Una industria que mueve al mundo. La producción de azúcar es un ejemplo de cómo la agricultura, la ingeniería y la ciencia trabajan juntas para crear un sistema productivo eficiente y sostenible. Desde el campo hasta la fábrica, cada etapa de este proceso está diseñada para aprovechar al máximo los recursos de una planta que no solo endulza alimentos, sino que impulsa economías, genera energía y crea productos esenciales. Este es el impresionante viaje de la caña de azúcar, una de las grandes fábricas del mundo moderno.